De diciembre para acá, prácticamente te va. Que iba a ser la resolución y tenido algunos trabajadores impactaron en un edificio 2000. Hola, buen día. Hoy es miércoles 1 de agosto, el día de la Pachamama. Pero bueno, lo que yo no acostumbro a polemizar con nadie, digamos que decididamente, porque a todo el mundo trato de verle con objetividad, o por lo menos desde donde dicen lo que dicen. Pero hoy cuando abrí el diario Perfil, leo una entrevista que se le hizo, creo que son los estudiantes de periodismo, a Artemio López. Y la verdad que, acostumbrada como estuve yo a encontrarme con distintas posiciones y posiciones, cuando estudiaba periodismo, posiciones que realmente estaban basadas en conocimientos específicos y conocimientos con formación y con una formación histórica, filosófica y demás de pensamiento. Muchos de ellos, algunos no compartían el pensamiento que uno tenía, eran distintas ideologías, de izquierda, de derecha, algunos de centro, pero decididamente cuando uno escucha argumentos como el que hizo esta persona, creo que es un encuestador, la verdad que entiendo que él tiene una ideología real propuesta, pero a veces es mejor, y así yo estaba acostumbrada, cuando se habla con estudiantes de periodismo, aclarar cuál es realmente la filosofía o la ideología que tiene y a la que adhiere. Quizás nosotros estamos un poco acostumbrados en la Argentina que muchas personas que hablan y opinan o que hacen encuestas incluso no acostumbran por esta fabulosa hipocresía latina que tenemos, no acostumbran a hablar desde su ideología, cosa que decididamente hizo este hombre que primero dio justificaciones que a veces realmente son incomprensibles. Yo en este momento contesto a algo como si estuviera realmente debatiendo desde el punto de vista y con lo que yo conozco y con lo que he vivido. Este hombre más o menos pertenece a mi generación, por lo tanto, cuando él hace la comparación de las migraciones que, digamos, se suceden y en cierta forma minimiza la migración venezolana, hago paréntesis, ya hablé del tema de crecer en la abundancia, madurar en la abundancia, lo difícil que es, y tengo una charla que hice anteriormente, hace unos 2-3 días, cierro paréntesis. Él habla y compara la migración de Venezuela con las migraciones constantes que ha tenido el Uruguay con respecto a muchos otros países. Grandes diferencias que son insoslayables desde el punto de vista histórico. Venezuela fue y es, desde el punto de vista de las commodities que tiene, riquísimo, absolutamente riquísimo, dentro del contexto latinoamericano. Sus habitantes, como ya lo dije en el otro video que puse, vivían realmente una lujuria de dólares hasta los 90, la llegada de Chávez al poder, con distintas, por supuesto, distintas variantes y demás. No era un foro de la democracia, como dijo Sheinbaum, sino más bien era un foro económico en el cual se vivía extremadamente bien. Pero las clases pobres seguían siendo extremadamente pobres. Lugares realmente, los centros industriales o aquellos de turismo, podían usufructuar de eso, pero no así el tema de la educación o la formación que podía tener un venezolano de clase baja. Llegamos a donde llegamos y punto. Voy a ir al tema de Uruguay. Disculpen si realmente estoy un poco molesta, porque en definitiva me parece que compararlo a Uruguay
que ha tenido en su historia una trayectoria austera, una trayectoria de dignidad dentro de esa austeridad, con políticas sociales distributivas y sobre todo una de las cosas más importantes que tuvo Uruguay fue la educación secundaria obligatoria, que hace y que hizo que Uruguay no tenga esos registros, bueno, excepto el tema de Tupamaros, cuando era como una onda de terrorismo que inundó Latinoamérica, pero luego estos mismos, algunos de ellos hoy se insertaron socialmente y de forma respetuosa con la democracia que luego vino. Vuelvo a decir el tema de Uruguay porque él lo considera y lo compara, López lo considera y lo compara con los migrantes, obviamente minimizando y subestimando el tema de los migrantes en Venezuela, lo compara con las grandes migraciones que tiene Uruguay, que hoy por hoy han parado porque decididamente Uruguay vive una situación económica y social totalmente diferente de la que se vivían en los 80, los 90 e incluso antes también. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tenido un presidente como el presidente Néstor Kirchner, que con sus nefastas realmente políticas, aunque el señor López considere que no es así, prácticamente, no digamos que la prohibió, pero con retenciones y prohibiciones absurdas en la ganadería, hizo que muchos ganaderos argentinos se refugiaran en Uruguay, lo mismo que en Paraguay, ¿sí? Ni hablemos de ciertas, ni hablemos de la pastera famosa, cosas que dieron mucho pasto a la publicidad en función de lo que se hablaba como la defensa a la Argentina y a los productos argentinos, cuando en definitiva las cabezas de ganado que hemos perdido las ganó Brasil. Y las ganó también Uruguay. Y Uruguay no tuvo la desinteligencia o la necedad de llegar a una dictadura como la de Chávez, porque en definitiva su pueblo, aunque no vivía en las mejores condiciones económicas, estaban con educación y con ciertos beneficios que el Estado daba. O sea, yo diría que los ricos no eran tan ricos y los pobres no eran tan pobres. Y esa dignidad se siguió y se continúa. Hoy por hoy, obviamente, está viviendo una grandeza que es propia de sus presidentes, que un presidente saluda al otro, se reúnen y pueden hablar, a diferencia de los nuestros, que algunos hablan en demasía, como el señor Alberto Fernández, para decirnos que no lo sabemos, porque cuando tuvo que hacer no logró mucho. Este tema de los migrantes de Venezuela, donde él lo justifica de esa manera, yo le preguntaría si es acaso los migrantes venezolanos son tan masoquistas, y lo vuelvo a repetir, que les encanta abandonar su tierra, su familia, sus amigos, incluso sus trabajos, que en algunos casos eran muy buenos, y propiedades, para empezar de cero en países como el nuestro. Cuando además, la verdad es que en su historia no tienen tradición de migraciones enormes como los 8 millones de migrantes que hay en este momento fuera de Venezuela. Luego hace una especie de inentendible criterio de pensar que Venezuela está viviendo una especie de evolución económica, cuando que dice que hay una proliferación de la industria mediana y ligera. Esa industria mediana y ligera en muchos casos depende de países como Irán o países como Rusia. Realmente no sé hasta qué punto hay un auge, como él lo plantea de esa manera, cuando en definitiva está totalmente controlado por ellos.
no es una definición que yo hago, sino simplemente con entrar a Google uno lo sabe. El tema del petróleo, y prácticamente, si bien es cierto que nunca ha dejado de vender a Estados Unidos, sabemos perfectamente que muchas de sus empresas están absolutamente deterioradas y con una producción que es al mínimo. Luego, en una visión bastante machirula, dice que González Urrutia es el que es el, presidente en el exilio, será próximamente, está eclipsado por Corina Machado. Yo creo que, digamos, entender con la lógica de este hombre, no sé, realmente yo no sé si él está molesto porque él es un hombre y entonces debería haber sido más macho, a la manera de los machos que son latinoamericanos, o porque en definitiva ahí se llegó a una argucia de esa índole para poder ir a las elecciones, que obviamente muchos de los candidatos, Corina Machado entre ellos, estaban proscriptos. O sea, no entiendo ese concepto de que una persona que decide ser una especie de plan B para Corina Machado, en forma, además, por decisión personal, esté eclipsado por una figura como la de Machado. Sinceramente no entiendo cuál es, bajo qué argumentos él plantea esta situación. Yo terminaría como terminé, esto fue publicado en un portal de Perfil, y terminaría realmente como terminé cuando lo escribí hace una hora más o menos. Y es una frase que tiene Thomas Paine, que es un escritor, filósofo inglés, de pensamiento radical, ¿sí? Y dice: argumentar con una persona que ha renunciado a la lógica es como darle medicina a un muerto. Muchas gracias. Chao.